Nag Hammadi, Alto Egipto, diciembre de 1945. Un grupo de granjeros desentierran un jarrón de arcilla que contiene 52 textos religiosos escritos entre los siglos II y IV. Los estudiosos de la Biblia creen que fueron escondidos aquí hace casi 2000 años por un grupo religioso conocido como los gnósticos. Los gnósticos no eran un solo grupo, pero tenían algunas ideas en común. Y una de las mayores similitudes entre todas las diferentes escuelas del gnosticismo era su creencia en que el mundo material era maligno. Muy temprano tuvimos grupos de cristianos que sostenían ideas de que la mayoría sentía que no estaban alineadas con el verdadero espíritu del cristianismo. Los gnósticos aseguran tener una tradición que proviene directamente de Jesús. Jesús es el primero que nos dice que no necesitamos un intermediario, no necesitamos sacerdotes, tampoco iglesias. Y de allí proviene el inicio de la iglesia gnóstica. Los gnósticos eran seguidores de Jesús que aseguraban tener conocimiento secreto más allá del contenido en los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Y fue ese supuesto conocimiento secreto relacionado con la vida y enseñanzas de Jesús el que fue hallado en Nag Hammadi, textos que los estudiosos llaman evangelios gnósticos. Estos llamados libros perdidos del Nuevo Testamento incluyen el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de los egipcios y el Testimonio de la Verdad. La razón por la que muchos de esos libros no llegasen a la Biblia es que no eran congruentes con el mensaje central de los libros que sí aparecen. Todos los antiguos textos cristianos que llegaron al Nuevo Testamento creen que Jesús es el Mesías que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Pero había cristianos que no creían esto, y había cristianos escépticos sobre ese fuerte vínculo. Y en general, esos cristianos no ganaron. Ellos no pudieron ver que sus textos lograsen estar en las Escrituras. Declararon que estos textos estaban llenos de errores y que harían que te perdieras. Un famoso obispo los llamó abismo de locura y blasfemia contra Cristo. Así que eran enemigos de la iglesia temprana, y los cristianos creían que debían contener cosas horribles. Los diferentes obispos creían cosas distintas. El cristianismo era increíblemente diverso en los siglos I, II y III, e intentaban ponerse de acuerdo y decidir qué era lo que creían. Y aquellos que tenían más influencia, no solo dinero, sino quienes tenían el respaldo de políticos importantes, tendían a ser un poco más escuchados que quienes estaban por su cuenta. Fue un proceso cargado políticamente. En el año 367 de nuestra era, cuando el arzobispo Atanasio de Egipto creó por primera vez una lista formal de los libros a ser incluidos en el Nuevo Testamento, declaró que los textos gnósticos eran herejes y que cualquiera que se atreviese a leerlos sufriría el fuego de la condenación eterna. El arzobispo de Egipto envió cartas a los cristianos de todo Egipto diciendo: quiero que se deshagan de esos libros secretos que tanto les gustan. Pueden conservar 27 que son fuente de salvación. Esos son los que ahora tenemos en el Nuevo Testamento. Las copias de esos textos secretos fueron quemadas, destruidas, arrojadas al Nilo. Esa fue la orden de la Iglesia Ortodoxa. Eran considerados tan corruptores y peligrosos, tan demoníacos, que las autoridades religiosas los destruyeron. La pena por copiar o incluso conservar cualquiera de los textos gnósticos habría sido cada vez más grave. Pudo incluso haber ocasionado castigos severos como la tortura y la muerte. Así que, obviamente, alguien que consideró valioso esos documentos logró ocultar suficientes de ellos en Nag Hammadi para que 2000 años después pudiésemos hallarlos.